Sí, buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que podemos estar nuevamente reunidos. Sí, esta noche yo siento que Dios nos va a equipar como ejército. Dios quiere reunir a su ejército al ver cómo el enemigo de Dios ha estado levantándose para destruir familias, vidas. El Señor quiere reunir a su ejército para equiparlo y para que podamos juntamente con Él yendo al frente de nosotros como nuestro capitán, podamos pelear, podamos conquistar y podamos arrebatarle al enemigo lo que le ha estado robando a su pueblo, a la iglesia y aún a aquellos que no le conocen. Así que vamos a tener un lindo tiempo en esta noche, pero primero vamos a la alabanza, porque acuérdense que la alabanza era parte de la victoria. Cuando el pueblo alababa, cuando el ejército de Dios salía cantando, Dios mismo descendía, enviaba ángeles, destruía, enviaba en algunas veces mandó piedras, destruyó. Así que la alabanza es poderosa. Vamos primeramente a alabarle al Señor y entramos en la palabra de cómo el Señor quiere reunir el ejército y cómo nos quiere equipar. Amén. Vamos a alabar primeramente al Señor en esta noche. ¿A cuántos el Señor ha rescatado? Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó, me liberó. Aleluya. Estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Haz tu perdón, a mí me liberó. Tu voz me habló. Soy en tu amor, es tu gracia y es tu gracia la que me salvó. Dile más tu perdón, más tu perdón, a mí me liberó. Pero dile, tu voz me habló. Tu voz me habló y a la muerte venció. Pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Grita, y a la muerte
Bueno, hermanos, después de haberle cantado al Señor y después de haber alabado al Señor, sí, ahora queremos venir delante de su presencia y poder recibir la palabra del Señor que tiene preparada para nosotros. Dios tiene una linda palabra de cómo Dios nos quiere equipar, sí, y ahí esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pues viene en primer libro de Crónicas, capítulo 12. Pero primeramente quiero como introducción hablarles de que Dios en la Biblia nos tipifica de varias maneras. Nos habla y nos dice que somos su especial tesoro, que somos la familia de Dios, ¿sí? Que somos la iglesia, pero también nos dice que somos soldados, que somos, por eso en 2 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y entonces eso es de lo que quiero hablar hoy. Yo le doy gracias a Dios por todo este ejército de salvación que se ha levantado, y por eso quiero compartir también esto, enfocado a toda la gente que ha estado valientemente clamando, orando, peleando, y yo quiero que podamos recibir esta palabra, ¿sí? De cómo realmente, ahí en 1 Crónicas capítulo 12, versículo 22, que es el versículo que nos dio para este ejército que se ha levantado, dice, día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Se levantó un gran ejército como un gran ejército como el ejército de Dios. Y en este tiempo estamos en una guerra tremenda, hermano, donde el enemigo está con un espíritu de muerte, matando a tanta gente, trayendo enfermedad, un espíritu de enfermedad, espíritu de violencia y tantas cosas, donde el enemigo se ha levantado, quiere destruir aún a los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que entender que estamos en una guerra y tenemos que levantarnos como soldados para pelear por nuestra familia, como les dijo Nehemías al pueblo de Israel. Peleen por sus hijos, peleen por su esposa, peleen. Y eso fue lo que nos dio el Señor. Esta palabra fue uno de los puntos que el Señor habló en la palabra profética. Sí, peleen la buena batalla de la fe, le decía Pablo a Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe, hermano. Y primeramente el pueblo, el ejército de David entendió que para qué Dios estaba levantando ese ejército. Y eso es lo que yo quiero primeramente que entendamos. ¿Para qué Dios quiere levantar un ejército de salvación? Número uno, es para conquistar. Sí, cuando David lo ponen como rey, lo primero que hace David es ir a Jerusalén. Ahí en Jerusalén estaban los jebuseos. El enemigo estaba acampando ahí. Ese territorio que era del Señor, que era de Dios, ahora estaba ahí. Pero David había entendido que había que ir a conquistar Jerusalén. Cuando llega en primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 4 al 9, mira lo que le dice. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebús, y los jebuseos habitaban en aquella tierra, y los moradores de Jebús le dijeron a David, no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Le dijeron, no vas a entrar acá, ni creas, esto hemos estado aquí mucho tiempo, tú no nos vas a conquistar. Pero dice que David tomó el ejército y fue y conquistó Jerusalén. Hermano, hay tantos matrimonios, hay tantas personas, hay ciudades, donde el enemigo ha estado gobernando por mucho tiempo, y claro que no va a querer. Tú no vas a entrar acá. Él no quiere que el ejército de salvación, que cada uno de nosotros como soldados entremos a conquistar familias completas. Él no quiere eso. Él va a querer hacerte la guerra a ti y a mí. No vas a entrar. Pero aquí dice que David entró con el ejército y conquistó Jerusalén. La segunda cosa que hace el ejército de Dios y que hacía el ejército de David era pelear por el pueblo.
pelear, hermano. O sea, porque no todos son soldados. Sí, hay gente débil. Hay gente que se está muriendo. ¿Quién va a pelear por los que están ahorita intubados? ¿Quién va a pelear por aquellos que están en depresión, que están en un dolor tremendo, que no pueden salir adelante? ¿Quién va a orar por ellos? ¿Quién va a pelear por ellos para arrancarlos de ese pozo de la desesperación? Es Dios el que lo hace, pero a través de soldados, a través de gente que pelea, lucha por otros. Sí, necesitamos levantarnos a pelear. Estamos en una guerra. Dice que cuando David lo pusieron como rey, dice que los filisteos supieron que habían levantado a David como rey y vinieron en contra de él. Hermano, la guerra está. Satanás va a venir y levantarse en contra de nosotros. Pero dice que David fue y le preguntó a Dios: vienen en contra de mí, ¿los voy a atacar? ¿Por dónde me voy? Y Dios le daba la estrategia a David: rodéalos, ve. Y dice que Dios le dio una gran victoria a David en ese día. Y Dios nos va a estar dando las victorias a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que levantarnos a pelear, ¿sí? Y después, no nada más vamos a pelear y a rescatar. En una ocasión hasta David estaba cansado y dice que Joab, cuando venía con una lanza, un gigante a matar a David porque se había cansado el líder, el rey, se había cansado, entró Joab con una lanza y mató a aquel gigante. Porque nos cansamos, porque somos débiles, pero somos un ejército donde vamos a pelear los unos por los otros. Los que se nos cansen, no los vamos a juzgar. Los que estén enfermos, no. Si alguno dice: yo no puedo más, no vamos a juzgarlo. Quédate aquí. Nosotros peleamos por ti. Tu familia va a ser salva. Vamos a ver la gloria de Dios, pero no nos vamos a quedar viendo que el enemigo esté matando a otros. Y número 3, el ejército está para recuperar lo que el diablo le ha robado a la gente, lo que el enemigo, el gozo, la paz, la alegría, ya se fue de muchos rostros, aún de los cristianos. Se ha ido la alegría, se ha ido el gozo. Dice la Biblia que por la noche vendrá la tristeza, pero por la mañana aparecerá el sol, la alegría. Amados, vamos a cruzar, vamos a recuperar el gozo, a recuperar nuestros bienes materiales, a recuperar todo lo que el diablo nos ha robado, la unidad, la fe, el ánimo por seguir adelante. Sí, vamos a recuperarlo. ¿Quiénes? Los soldados, el ejército. No vamos a ver triste a la gente, los vamos a dejar ahí. No, vamos a recuperar lo que ellos tenían, se los vamos a devolver. Dice la Biblia que cuando aquellos amalecitas vinieron, en primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 18 al 9, dice que habían atacado y destruyeron a Amalek, destruyó a aquel lugar de Ziklag donde estaban las mujeres de David, las esposas de los guerreros, de los soldados que habían ido a conquistar. Cuando regresaron, encontraron todo destruido. A veces así nos pasa. Estamos luchando, estamos guerreando, y cuando regresamos a casa nos damos cuenta que es a nosotros a quien el enemigo ha atacado, a nuestra familia, a los de nosotros, y nosotros estamos luchando por otros. Hermano, mi hija Bere ahora está contagiada también. Sí, su familia, mi nieta, mi yerno. Y yo estoy peleando por todos en el ejército, estoy peleando por todos. Ahora regresas a casa y te das cuenta que los tuyos también han sido atacados. Pero dice que David, en lugar de tirar, porque los demás empezaron a llorar y lo querían matar a David, dice David que David se fortaleció en Jehová y fue con el Señor, y el Señor le dijo: los alcanzaré. Siempre le preguntaba, dijo: sí, ve, porque vas a recuperar todo. Hermano, y yo sé
que mi hija se va a levantar, que muchos se van a levantar, pero yo tengo que seguir adelante, tú, confiando en Dios, que Dios va a hacer la obra y vamos a recuperar, sí, el gozo de la gente, la sanidad de la gente, vamos a recuperar todo lo que el diablo ha estado robando. No te puedes quedar ahí, tú eres parte del ejército de Dios. Pelea por tus hijos, pelea por tu esposa, pelea por tus nietos. No te quedes ahí viendo que el enemigo los está matando, los está destruyendo, los está desanimando. Levántate en el nombre de Cristo Jesús como ese soldado que Dios quiere que seas. Y Dios le dio una gran victoria. Y dice la Biblia que David recuperó todo lo que el enemigo le había robado. Había robado cosas, todo lo pequeñas y cosas grandes, hijos, todo lo recuperó David. Y vamos a recuperar todas las cosas como ejército de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Y yo quiero darte algunas características muy rápido de quiénes son los que van a estar en ese ejército. Porque no cualquiera le entra, hermano. Porque para ir a la guerra yo puedo imaginarme si llegaran a una colonia, hay una guerra y hay que ir a defender toda la colonia y no cualquiera se iba a inscribir sabiendo que el enemigo te podía matar, sabiendo que son peligrosos a los que te vas a enfrentar. Y en lo espiritual es igual. Hay que pagar un precio en lo espiritual, hay que ser, por eso no cualquiera es soldado. Pero yo quiero decirte que tú sí vas a ser parte de los soldados. Y te voy a dar las características. Número 1, eran valientes. Capítulo 12, de ahí la saqué. Del capítulo 12 del primer libro de Crónicas, versículo 1 dice, estos son los valientes, estos son los que vinieron de Siclag, de David a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que ayudaron en la guerra. Eran de los valientes. Para venir a la guerra, para venir delante, sí, a la guerra con David, había que ser valientes. Hermano, mira, un poquito antes, en el capítulo 11, dice, verso 10, estos son los principales de los valientes de David que tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel para hacerle rey sobre Israel. Mira lo que conforme a la palabra de Jehová. Y dice la Biblia, fíjate bien, en el versículo 12 y 13 dice, tras de estos estaba Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pesdamim, estando ahí juntos en la batalla los filisteos, y había ahí una parcela de tierra llena de cebada, y huyeron el pueblo delante de los filisteos. Se quedó Eleazar, hijo de Dodo, y David cuando venía el enemigo a robarles la parcela y apoderarse de algo. Dice que David y este hombre se quedaron juntos ahí y los demás huyeron. La gente huyó, el pueblo se fue, tuvo temor y huyó. Sí, entonces tú te das cuenta que no todos van a poder ser parte del ejército. Hay que ser valientes, no podemos huir, no podemos ser gente que le tiene miedo al enemigo, a la enfermedad, no le podemos tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. David lo sabía. David cada vez desde que enfrentó a Goliat, sí, él se dio cuenta, sí, que su victoria no estaba en sus capacidades, en cuántos ejércitos tenía. Su victoria estaba en que Dios estaba con él. Y tú y yo no podemos tener temor. Cuando vinieron
también con aquellos hombres. ¿Se acuerdan cuando Gedeón iba a enfrentar a los madianitas? Era una multitud tan grande. Y después viene y le dice el Señor, son muchos, no los que tienes, Gedeón, no vaya a ser que se vayan a alabar y vayan a decir que por ser un gran ejército ustedes fueron los que vencieron. Así que diles esto. Y les dice: el que tema y se estremezca, devuélvase. Tenía 32,000 y se le regresaron 22,000. Y después le quedaron 10,000 y dijo: de esos, llévalos al arroyo. Todos conocemos la historia. Y se quedó con 300. Y el Señor le dijo: con esos 300 hombres vas a destruir a los madianitas. Y con 300 hombres Dios les dio la victoria. Pero 300 hombres valientes, gente que no se movía, gente que se quedó ahí firme cuando vieron la multitud, que le creyeron a Dios, que creyeron que el líder estaba con ellos, pero que Dios estaba con ellos, que no nada más el líder creía. Es que Dios dijo, decía Gedeón, Dios nos dijo que si rodean, que si hacemos esto, que si hacemos aquello, y vamos a gritar, y vamos Gedeón vino y Dios le dio una gran victoria. Obedeció todo lo que Dios le había dicho a Gedeón que hiciera. Pero había 300 valientes. Hermano, si queremos ser parte del ejército, necesitamos ser gente valiente, estar dispuesta a cualquier cosa. A mí me emociona toda esta gente del ejército de salvación, gente que se está levantando en las madrugadas. Yo creo que vencer la carne es el primer paso de valentía. No cualquiera se levanta, no cualquiera ayuna 3 días, no cualquiera se levanta a las 2 de la mañana todos los días. No, es lo primero. Para poder ser valiente hay que vencer esta carne, caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, dejar de gritar, eso es lo que de ese tipo de soldados está buscando el Señor. La segunda cosa es que en el versículo 2 de ese mismo capítulo dice: estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. O sea, vinieron mucha gente con diferentes habilidades, con diferentes talentos. Dijeron unos: yo puedo tirar con la derecha, puedo tirar piedras con la izquierda. Dijo: pero también podemos con el arco, con las 2 manos. Somos diestros, somos gente que sabía utilizar las armas. Hermano, en el ejército necesitamos usar todos los talentos que Dios nos ha dado para conquistar familias, para salvarlas, para sacarlas de ahí, de ese lugar. Se necesita los talentos y las habilidades de todos. Ahora que estamos únicamente transmitiendo los domingos y no hemos tenido reuniones presenciales por este tiempo de pandemia, yo me he dado cuenta de la habilidad de los jóvenes que están con lo de la transmisión. Otros están con la cámara, otros están en la computadora, los talentos que tienen, los de la alabanza, el que dirige. Y todo eso yo no lo puedo hacer, porque somos un ejército donde cada uno de nosotros ponemos nuestras habilidades al servicio del Señor. Cuando vamos a una campaña o hemos ido de viaje misionero, hermanos, se necesitan las cocineras, se necesitan aquellas que hacen los huevos estrellados por la mañana y le dan desayuno al ejército,
o las papitas, o el chilito, o la salsita molcajeteada. Todo eso que hacen las hermanas tan rico cuando vamos a los lugares, como cuando fuimos a Galeana, cuando hemos ido a otros lugares por las mañanas, el huevito ya está preparado, el café. ¿Será que eso se necesita en el ejército? Claro, tenemos que comer. Todo eso, hermano, es lo que tenemos que poner. Tú tienes que poner tus talentos. Por eso el Señor habló de los talentos, que a uno le dio 5, a otro le dio, pero está hablando de habilidades que Dios nos ha dado. Yo, si me pongo a cocinar, no sé qué le pasaría en el estómago a la gente, no, porque yo no sé cocinar, pero yo puedo compartir y otros pueden hacer otra cosa. Entonces somos un ejército y con la misma visión de conquistar el territorio a donde vamos. Ahora el Señor vino, dice que el Señor vino no para ser servido, sino para servir. Y lo que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, necesitamos usarlo para servir, para el servicio del Señor y ser parte del ejército. Acércate, sí, ahí al ejército de salvación, porque no nada más vamos a estar orando y vamos a estar clamando. Ese es el primer paso, es lo primero que tenemos que tener, un deseo de orar, de buscar. Después vamos a hacer más cosas. Dios nos va a capacitar como ejército para hacer mucho más que orar y para poder desarrollar nuestros talentos. Número 3, versículo 8, viene se preparaban para la guerra. El ejército tiene que estar preparado, los soldados. También de los hijos de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con espada y pavés. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Mi hermano, la palabra diestro es hábil o experto en una actividad. Eran hombres expertos, sí, pero si queremos estar preparados, gente que se preparaba, sí, alguien que llega a ser experto en algo, no es porque lo he estado practicando, está haciendo una práctica diaria, una disciplina diaria en su vida para poder llegar a ser experto en algo. Entonces, si tú y yo queremos ser expertos en la guerra, en qué saber, necesitamos conocer la palabra. Necesitamos meditar en la palabra. Necesitamos conocer la espada para saber cómo vamos a pelear, cómo la vamos a usar en contra del enemigo. Necesitamos meditar en ella, saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, lo dice la palabra. No nos vamos a estar peleando con los mismos soldados. Nuestra lucha es ni con nuestra esposa ni el esposo. Nuestra lucha es contra Satanás. Es lo primero que tenemos que saber, que nuestra lucha. Y también hay gente que le tiene miedo al diablo. Tú tienes que saber que el enemigo está derrotado. Jesucristo lo venció ahí en la cruz del Calvario y nos dio una autoridad y un poder a ti y a mí para deshacer la obra de Satanás. En Lucas capítulo 10, versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y decía, y mira lo que dice el Señor, y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de pisar las serpientes y los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los va a dañar. Yo les doy poder a ustedes para que pisen la obra de Satanás y nada los va a dañar. Cada vez que se levanta, yo los voy a defender, dice el Señor. Eso lo tenemos que saber. Tú y yo no tenemos por qué tenerle temor al enemigo, pero tenemos que estar diestros para la palabra, expertos en la palabra de Dios, lo que dice la palabra. Y después dice que tener rostro como de leones. El rostro tiene que ver con lo que traes adentro, ¿sí? Y de leones, el león de la tribu de Judá. Tú y yo tenemos que tener el rostro de Jesús. ¿Cómo veía Jesús a Satanás?
cómo veía Jesús las cosas, cómo pensaba el Señor, ¿sí? ¿Qué es lo que había dentro del Señor cuando enfrentaba las luchas? Así el Señor quiere que tú y yo seamos. Que veamos las cosas como el Señor las veía. Y dice que eran ligeros, como gacelas en las montañas. Hermano, tenemos que correr a la montaña como lo hacía Moisés. Moisés iba a la montaña como una gacela cuando el Señor lo llamaba a la montaña para orar. Cada vez que nos llamen para orar, que estemos orando, que sean ligeros. Nada de, ay, hoy me siento muy cansado. Oiga, no, levántate, tú eres un soldado. Cuando hay que ir a la guerra, hay que correr, hay que ir con una actitud de vencedor, de despojarnos todo aquello que nos está estorbando, de la carne que sea débil y no quiera. Hoy te aguantas, hoy nos levantamos. Nos están llamando a la guerra, a la montaña, y hay que correr. Esos son los soldados. Dios quiere que nos levantemos. Ya estoy terminando. Número 4 dice: los hombres fieles eran hombres fieles al líder y a sus consiervos. Este está muy interesante. Versículos 16 al 18. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín, los de Judá, vinieron a David al lugar fuerte, y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido a vosotros. Mas para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres, y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: vinieron 30 con David, y le dijeron: venimos a ti, David, a ayudar. Y David lo discernió, como que los vio así medios, y le dijo: si han venido para destruirme, no quiero, pero si han venido para ayudar, sí, que Dios lo muestre, porque necesitamos apoyo, necesitamos. Y mira lo que dice: vino el Espíritu de Dios sobre el jefe de los 30, y ¿qué dijeron? Por ti, David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Hermano, qué tremendo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que aún de los que vienen a ayudarnos, dice aquí, tenemos que estar siempre en un mismo espíritu. Tenemos que estar siempre unidos nosotros. No puede levantarse. Pablo lo había dicho: aún de entre nosotros se levantará gente que hará sacar a los del pueblo. Tengamos cuidado, que siempre estemos en un mismo espíritu. Que contigo, David, estoy en paz contigo, y estoy en paz también con tus líderes. Sí, venimos gente a apoyar, gente a aumentar el ejército. No venimos a dividir, no venimos en contra tuya, no vamos a hablar de ti, no vamos, hermano, que seamos soldados en una misma mente y un mismo corazón. No vamos a estar dividiendo al ejército. Dijo Pablo: se levantarán algunos de entre nosotros y no tendrán piedad, sí, del rebaño. Tenemos que tener mucho cuidado, que siempre estemos cuidando las espaldas de los líderes. Si alguien habla de los líderes, ten cuidado. Si nosotros como líderes, nunca hablar de los soldados, siempre cuidándonos las espaldas. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo es Satanás. No somos entre nosotros. Nosotros nos vamos a estar cuidando, nosotros nos vamos a estar protegiendo. Contigo, David, y con tus siervos venimos a sumar, no venimos a restar, no venimos a dividir, venimos a que juntos podamos destruir la obra del diablo. Aleluya. Y yo creo que hay otros dos ya para terminar. Había gente, versículo 32, otros que vinieron de los hijos de Isaacar. Versículo
32. 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Había otros que vinieron de un grupo, 200, que le dijeron: David, nosotros, Dios nos está hablando y queremos ser parte de este ejército, pero nosotros somos los que Dios nos habla para decirles qué es lo que tienen que hacer. Hermano, en este tiempo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos también en el ejército gente que tenga su oído abierto para escuchar la voz de Dios, de qué es lo que tenemos que hacer. Y en este tiempo lo que tenemos que hacer es orar primeramente, ayunar, estar peleando la buena batalla. Dios nos va a mostrar qué otras cosas, estrategias que hacer, pero eso es lo primero. Por eso, ejército de salvación, no le aflojes, ayuna, aunque no te diga yo que ayunes, toma un día a la semana, ayuna, ora, porque Dios te va a hablar para qué hacer en contra del diablo, para libertar a tu familia, para conquistar, y Dios va a hacer grandes cosas. Pero qué lindo que haya gente que oye y escucha. Dios nos está hablando, Dios quiere que hagamos esto. Sí. Y por último, es como cuando vino y Amán iba a destruir a todo el pueblo de Israel, y viene y le dice Mardoqueo a Esther: Esther, tienes que interceder. Este es el tiempo que Dios te preparó. Dios preparó. Y quizá para esto has llegado al reino, para interceder. Este es el tiempo de interceder delante del rey, de pedirle, de clamar, de ayunar. Y Dios les dio una gran victoria. Y por último, hermano, versículo 40, dice: también los que eran vecinos hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí trajeron víveres en asnos, camellos, mulos y bueyes, provisión de harina, tortas de higos, pasas, vino y aceite, bueyes, ovejas, en abundancia, porque en Israel había alegría. Era gente generosa. Hermano, espero que este ejército sea un ejército generoso, porque se necesita mucha provisión económica, bendiciones, que no nada más estemos orando, que no nada más estemos todo el pueblo, hermano. Y espero que todos nos podamos incluir en el ejército. Y si no eres parte, pero estas características que sean para ti, que tú seas un soldado, que tú seas parte del ejército de Dios. Sí, que podamos ser generosos, que podamos bendecir a la gente, que aportar para que otros puedan comer, para que otros se puedan ayudar, si no tienen medicamentos, si no tienen... Señor, que Dios nos levante, que seamos generosos. Eso es las características. Dios va a hacer grandes cosas. Y Dios vamos a conquistar a tanta gente para el Señor. Vamos a conquistar en este tiempo de pandemia a mucha gente que está en depresión, en enfermedad, en angustia, y vamos a terminar peleando la buena batalla. Pero yo quisiera que oráramos antes. Vamos a terminar orando, peleando ahí. Cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque hoy nos has enseñado. Cierra tus ojos ahí. Quiero que levantes tus manos. Quiero que terminemos primeramente diciéndole: Señor, yo quiero ser parte del ejército. Señor, no me quiero quedar fuera. No quiero ver cómo el enemigo está matando a la gente. No quiero ver más cómo el enemigo está destruyendo a tantas personas y yo quedarme, Señor, pasivo. Señor, ahora entiendo que tú estás llamando al ejército de Dios. Tú estás llamando a un ejército, Señor, Padre, pero solamente los valientes son los que van a estar ahí. Un ejército que conquiste, un ejército que pueda pelear, defender a los débiles, un ejército lleno de soldados, Señor, valientes. Dile: Señor, yo quiero ser un valiente, yo quiero ser una persona, no quiero ser un cobarde. Quiero poner delante de ti mis habilidades, mis capacidades, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También, Señor, quiero estar preparado para la guerra.
vida. Quiero, Señor, leer sobre la intercesión, sobre el ayuno, sobre la guerra espiritual, sobre la oración, la intimidad con Dios. Todas esas, Señor, oh Padre, esas armas que tú nos has dado en tu palabra, las quiero, Señor. Quiero estar preparándome, Señor. Quiero tener tu rostro, Señor, como un rostro, como ves tú las cosas, como ves al enemigo, Señor, como lo veía David, Señor, a Goliat. Así queremos ser, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Y declaramos también, Señor, que seremos fieles a nuestros líderes, a nuestro pastor. Señor, seremos fieles a los líderes. Seremos soldados perfectamente unidos, con un mismo sentir. Padre, no nos vamos a matar los unos a los otros. No vamos a dividir el ejército. No vamos a caminar siempre hacia una meta, Señor, hacia conquistar territorio, pelear, defender y recuperar lo que el diablo le ha robado a la gente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, dale gracias al Señor y dile, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén, amén. Y vamos a terminar orando. Vamos a terminar cantándole al Señor. Sí, y vamos a destruir toda la obra del diablo. Vamos a destruir toda la obra de Satanás en el nombre de Cristo Jesús. El diablo ha venido a tener esclavos a mucha gente. Yo saltaré los muros. Cierra tus ojos y cántale al Rey. Con mi Dios ejército derribaré. Y con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejército derribaré. Con mi Dios ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Es mi libertador. Vamos, se está cayendo la obra del enemigo. Yo saltaré los muros. Es tiempo de enseñarnos a pelear. Es tiempo de pelear por nuestros hijos, pelear por nuestras hijas, pelear por nuestro matrimonio. Yo saltaré los muros. Oh, capacítanos, Dios. Tú eres el que adiestras mis manos para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Te adoramos y te bendecimos. Señor, venimos delante de tu presencia. Los de hermano, la alabanza destruye la obra de Satanás. Cántale. Creación hoy te corona. Cuando comenzaron a entonar cantos, dice la Biblia, se mataron los unos a los otros y Dios le dio una gran victoria a Josafat. Así que no pares de cantar. Todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone el Rey. Y digan que tú eres poderoso, tú eres Rey, 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 tú eres Rey.
de Cristo Jesús. Padre, declaramos, Señor, que tú eres Rey. Declaramos que tú eres el Señor de todo, Padre. Y hoy venimos delante de tu presencia, Señor, para deshacer toda la obra del diablo, Señor, y declarar que tú eres el Rey de todas las cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, no hay nada que se te pueda comparar a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Señor. Vamos a orar. Vamos a orar por los enfermos, hermano, y vamos a ese espíritu de enfermedad, que ha venido, sí, a estar matando a tanta gente. Vamos a destruirlo, porque es un espíritu de muerte que ha venido. Yo quiero que lo entendamos. Sí, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios que la gente se esté muriendo. Hermano, hay un espíritu de muerte, sí, que tú y yo tenemos que ir en contra de él. No es la voluntad de Dios la muerte, nunca fue eso. Dios nos hizo eternos. El pecado entró. Entonces vamos a destruir ese espíritu. No dejes porque la Biblia dice, escúchame, la Biblia dice que el último enemigo al que Jesús va a destruir es la muerte. ¿Me estás escuchando? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 habla acerca de que Él va a destruir. A ver, déjame ver. Dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 25 dice: Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será destruido, es la muerte. Y el postrer enemigo, el último enemigo que Él va a destruir es la muerte. Hermano, Él ya venció la muerte, sí, pero en este mundo. Por eso Dios nos va a resucitar a todos, sí. Entonces vamos a ir en contra de ese espíritu de muerte que está matando a muchos. Vamos a pelear. Tú no te vas a llevar a mis hijos, tú no te vas a llevar a mi esposo. Te echo fuera, te destruyo, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos destruyendo ese espíritu de muerte que se ha levantado a matar a tanta gente, que no tiene soldados que peleen, que no tiene alguien que pueda pelear por ellos. Por eso el diablo está matando a tanta gente que está indefensa. Señor, pero nosotros nos levantaremos en tu nombre, Señor, como guerreros. Señor, por eso nos estás capacitando. Espíritu de muerte, no tienes parte en mi familia. Te vas ahora, quedas destruida en nuestra familia, en la iglesia. Hoy declaro que ese espíritu de muerte se va. Oh, no va a poder, Señor, así como en aquella ocasión, cuando murieron todos los primogénitos, Señor, vino la muerte a Egipto y era un dolor y un sufrimiento. Señor, tú demostraste ahí que tú querías traer vida sobre tus hijos, que tú crees que, Señor, que en el hogar de cada israelita había alegría, había paz, Señor, cuando el mundo estaba afuera, estaba lleno de muerte. Señor, por eso yo creo que no es tu voluntad. Venimos en contra de todo ese espíritu en el nombre de Jesús. Empieza a pelear en contra del espíritu de enfermedad también. Padre, venimos en contra de todo ese espíritu de enfermedad que ha venido, Señor, al mundo entero. Ese espíritu lo echamos fuera. Declaramos, Señor, que tú, Señor, aunque nos llegara, no va a tener poder en nuestra vida. Ese espíritu, se va a debilitar y se debilita en este momento en la vida de mi hija, en la vida de, Señor, de todos los que están, Señor, pasando por esto. Hoy ese espíritu se debilita. Hoy ese espíritu lo destruimos, ese espíritu de enfermedad. Hoy declaramos la victoria, Señor, Padre, sobre cada enfermo, sobre cada persona que está intubada. Hoy le declaramos sanos ahora por el poder de la sangre.
por el poder del Cordero, por la gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y los que están en depresión, en desánimo, aquellos que están, Señor, Padre, también venimos echando fuera todo espíritu que esté, Señor, trayendo opresión sobre el pueblo de Dios. Hoy declaramos que se acaba la tristeza, Señor, y viene la alegría, como dice tu palabra, Señor. Padre, para eso, Señor, que el Señor te ungió a ti, Señor, para sanar a los quebrantados de corazón, para ordenar, Señor, para ordenar que los que están manto de luto se les dé espíritu alegre, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, ahí como dice en Isaías, ya termino con este pasaje, amados. Isaías capítulo 61. Dice el Espíritu, ahí en el 3, y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para su gloria. Hermano, a ordenar. El Señor ordena, es una orden que los que están de luto se les dé alegría. Es una orden que Dios está dando. Padre, yo declaro que se va la tristeza, se va el lloro, se va el luto, Señor, ¿sí? Y viene un manto de alegría para tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Amén, amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Ejército, sí, vamos a levantarnos, vamos a conquistar, vamos a pelear, vamos a recuperar todo. Vamos a echar fuera todo ese espíritu de muerte y de enfermedad, y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras familias, en la iglesia y en la ciudad y en el mundo entero. Que Dios les bendiga a todos.